Entonces, para comprender lo que pasó en la transfiguración, necesitamos ir un poco más atrás y ver qué fue lo que pasó en los capítulos anteriores para comprender por qué la transfiguración. Y las preguntas serían entonces, ¿qué pasó en la transfiguración? ¿Por qué el Señor Jesucristo se transfiguró ante sus discípulos? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver la transfiguración con nosotros? ¿Por qué quedó ese registro allí en las Escrituras? ¿Cómo lo debemos ver? ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo para nosotros hoy con el tema de la transfiguración? Si uno va a los capítulos anteriores, uno puede encontrar que inmediatamente en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos. La pregunta que hace el Señor Jesucristo es a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Y bueno, ellos dijeron, bueno, que tú eres algún profeta, o Jeremías, o Elías, alguien de esos profetas. Hasta Juan el Bautista creen que eres tú. Y él les hizo otra pregunta: ¿y ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quisiera que notara varias cosas aquí, y la primera es la declaración naturalmente de Pedro, que dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. La pregunta es si Pedro comprendió lo que dijo. ¿Comprendió todo? ¿Entendió lo que significaba ser hijo de Dios? ¿Comprendió lo que era el Señor Jesucristo, quién era en la plenitud de lo que Él nos vino a hablar? ¿Quién es Él? Pues todo indica que no. Sin embargo, lo que comprendió y lo que entendió fue el resultado de otros hechos que sucedieron y que están antes en otros capítulos anteriores. Uno abre Mateo y desde el capítulo 16 hacia atrás uno encuentra cantidad de milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Si uno va por los títulos de los capítulos anteriores, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo había estado haciendo una obra muy especial. Por ejemplo, había dado de comer a los 5,000. Fue algo increíble. Vimos ese ejemplo acá. Lo magnífico, lo milagroso que hubo allí de cómo dio el Señor Jesucristo de comer a tantas personas. Pero no solamente hubo un caso, fueron dos. Hubo otro caso en el que dio de comer a 4,000 personas y sus discípulos estaban ahí con él. Imagínense a Pedro y a todos los discípulos darse cuenta de estas cosas que están pasando, estos milagros que el Señor Jesús está haciendo. Pedro mismo había tenido una experiencia muy especial con Jesús. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba caminando sobre el agua, venía hacia ellos y había un fuerte viento, había algo, era como increíble lo que él veía con sus ojos, pero Pedro dijo: Señor, si tú me dices, yo voy, yo también puedo caminar contigo. Y el Señor Jesucristo lo llamó y Pedro anduvo sobre el mar, pero de un momento a otro comenzó a hundirse y el Señor Jesucristo lo sostuvo. Y seguro que Pedro tenía eso en su mente, y las preguntas eran seguro para los discípulos y especialmente para Pedro, especialmente con este hecho: ¿quién es este ser? ¿Quién es esta persona? ¿Qué clase de hombre es este? Como dice en otra parte cuando están en el barco, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le oye? Así que ellos estaban con todos estos interrogantes. Y hubo otro ejemplo, otro milagro en el que el Señor Jesucristo sanó a una mujer cananea. Quiere decir que no era israelita, era una mujer gentil. Y esta mujer había venido delante del Señor Jesucristo diciéndole: mi hija está por morir, Señor, sánala. Y Él le dijo: mira, no está bien el pan de los hijos dárselo a los perrillos. Y lo que le estaba diciendo: no, todavía lo de los gentiles todavía no es el tiempo. Fue enviado exclusivamente a hacer una obra dentro del pueblo de Israel, todavía no es el tiempo. Pero ella lo desarmó con la respuesta, porque ella le dijo: pero Señor, aún
los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Y él, ¡wow! Hay algo, Dios quiere que yo sane a esta mujer. Y Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, ve y como has creído así sea. Y su hija fue sana en ese momento. Pero el papel de Pedro en ese milagro es que él le decía al Señor, Señor, despídela ya porque está detrás de ti pidiéndote esto. ¿Sí? Pedro estaba ahí y también él se impactó de este otro milagro. Pero hay una parte donde dice que Jesús sanó a muchos. En el versículo 29 del capítulo 15 dice que él sanó a muchas personas y estaba siempre con sus discípulos. De tal manera que es en ese contexto cuando el Señor Jesucristo hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta muy bien, contesta la verdad, contesta con claridad lo que es, pero vamos a ver que él no entiende todo. Y hay una cosa que me llama la atención acá, es que el Señor Jesucristo hace una declaración acerca de Pedro. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero después dice, yo te digo que tú eres Pedro. Hay otras partes en Juan donde habla precisamente cuando se encontró por primera vez con Pedro, que le dijo, tú eres Simón, ya no será más tu nombre Simón, sino que llegarás a ser Pedro. Y lo que está diciendo allí las Escrituras es que Dios sabía, el Señor Jesucristo sabía quién era este Simón y Simón sabía quién era él. Cuando tuvo el primer encuentro Simón con el Señor Jesucristo, Simón le dijo, Señor, no te metas conmigo, tú no sabes quién soy yo. ¿Eh? Y las Escrituras no nos cuentan nada de Pedro para proteger su historia. No sabemos en qué andaba Pedro, no, Dios es muy lindo, en esa parte de Pedro no nos dijo nada. Pero Pedro se sentía tan en su conciencia, tan mal, que él dijo, no, este hombre, no, yo no soy digno de andar con él. Y le dijo, Señor, no te metas conmigo. Por ahí está en Lucas, no te metas conmigo. Yo no soy digno de estar aquí en este asunto contigo. Pero el Señor Jesucristo le contestó en esa ocasión, Pedro, no te preocupes, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces lo que está diciendo aquí es que Cristo conoció a este Simón y él iba a transformarlo en Pedro. Pedro es algo más firme, es una roca, es estable, es una persona que madura. Y eso es lo que Cristo está haciendo con todos nosotros. Y en ese proceso de hacernos lo que Él nos quiere hacer, es que está esto también de la transfiguración. Porque ellos van creciendo en conocimiento, van creciendo en entendimiento de quién es Cristo. Ellos no lo comprendieron todo de una sola vez. ¿Y por qué no? Porque era muy difícil, era muy complejo. Ellos traían cantidad de ideas, culturas, expectativas, y todo eso tenía que ser transformado, cambiado, y el proceso de cambio en una persona toma tiempo. No podemos entenderlo todo de un día para otro. Así que el Señor Jesucristo sabía eso y está en el tema de ayudarlos a comprender, ayudarlos a entender. Sabemos que ellos no comprendieron porque inmediatamente después de que Pedro hace esta declaración diciendo que Jesús es el Cristo, dice en el versículo 21 del capítulo 16, si tienen sus Biblias, en el versículo 21 dice que una vez que hubo esta declaración de Pedro, Cristo comenzó a hablarles y a decirles, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Y a ellos les quedó dando vueltas la palabra muerto, se va a morir. Y la palabra resurrección no les sonó mucho, porque no entendían, esto de la resurrección era algo nuevo, algo que no se había oído. Ellos no entendían muy bien el tema de la resurrección todavía, pero les quedó el tema de morir, muerte, les quedó en su corazón. Y entonces, pues Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba preocupado porque dice, a ver, espérate un momento, yo acabo de decir que Él es el Mesías, ¿cómo que te vas a morir? No entiendo, no entiendo. ¿Y por qué? Porque las ideas que Pedro tenía del Mesías, ¿cuáles eran? Eran un hombre poderoso, un hombre poderoso que se iba a apoderar del reino de Israel, que iba a luchar contra los romanos y los iba a vencer. Ese era el Mesías que él estaba esperando. Cuando hace la declaración, tú eres el Hijo de Dios viviente, él está pensando en un Mesías líder político. Pero lo que está diciendo, Cristo ve que lo que él está diciendo es inspirado por Dios, está diciendo una verdad, pero en la mente de Pedro no es totalmente clara la verdad. Así que lo vemos aquí porque Pedro no entendió este tema de la muerte de Jesús y le dijo, pero a ver, Señor, acabo de decirte que tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo el Mesías, y ahora me dices que te vas a morir. ¿Cómo así? No entiendo. No podían comprenderlo y por eso Pedro le hizo a un lado y le dijo, Señor, no, esto no es así. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo creo que todos quedaron confundidos y Pedro y los discípulos estaban diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Hemos visto sus milagros? A mí me libró de la muerte cuando yo me estaba hundiendo y me sostuvo con su mano. Eso me pasó, es verdad. Y vi todos los milagros y cómo la mujer cananea y los 5,000 personas que estaban allí en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y otra vez otros 4,000 y tantas personas que la ha sanado y ahora me dice que lo van a matar. ¿Cómo? No entiendo. Y ellos estaban un poco tristes, estaban preocupados por eso, porque no comprendían el asunto de la muerte del Señor, de lo que Él les estaba hablando, de que iba a morir. Y entonces el Señor Jesús les dio una esperanza, que ellos todavía no lo veían así, pero lo van a ir comprendiendo. Les dijo en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo era? Viniendo en su reino. Y entonces, ahora sí podemos ir y ver por qué la transfiguración. ¿Cuáles fueron las razones de la transfiguración? ¿Por qué Cristo se mostró transfigurado? ¿Qué deseaba? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quiso hacer con sus discípulos? ¿Qué ha querido hacer con nosotros, sus discípulos, hoy? ¿Por qué? Porque ellos estaban angustiados. Y entonces la transfiguración tenía varios objetivos. El primero era que los discípulos tuvieran mayor conciencia de la divinidad de Jesús, de que no era solamente un hombre. Segundo, una mayor comprensión de quién era ese ser Jesús, que era hombre y Dios. La transfiguración se da para animarlos, pues ellos están desanimados con la declaración de Cristo que iba a morir. El versículo 1 del capítulo 17 dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que pasaron 6 días en los que ellos estuvieron pensando en las cosas que Cristo les dijo acerca de que Él iba a morir. Y me imagino que si uno tiene una expectativa en alguien y uno está soñando con algo que va a venir y uno está creyendo que uno con esta persona tiene ciertos privilegios y posibilidades y cosas que van a pasar y de pronto le dicen a uno, pero es que yo me voy a morir. Uno ¿cómo queda? ¿Yo qué hago aquí, hermano? ¿Yo qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Yo qué estoy haciendo aquí con una persona que se va a morir? Que me dice que se va a morir. Entonces, estuvieron 6 días pensando en el tema de que este hombre había dicho, me voy a morir, me van a matar, me van a perseguir, me van a crucificar. Ellos estaban desanimados y la transfiguración es dada para animarlos, para mostrarles algo que va a pasar, algo que iba a suceder, para indicarles también la centralidad de Cristo por encima de la ley y los profetas, y para anunciarles que el reino de Dios se había acercado, que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores,
para comenzar a mostrarles un nuevo pacto, lo que era todo lo del nuevo pacto. Para eso entonces es la transfiguración. Así que ahora sí vamos a leer otra vez lo que se leyó ya y vamos a ir despacio en el capítulo 17 de Mateo. Capítulo 17 de Mateo dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué solamente a ellos 3? ¿Alguna idea? ¿Por qué no a todos los 12? ¿Por qué a 3? Bueno, sí, él escogió a esas 3 personas claves y quería mostrarse a ellos, y ellos se tenían que encargar de ser testigos de lo que vieron. Pedro, Jacobo y Juan. Y dice, y los llevó aparte a un monte alto. Y por Citep sabemos que ese monte queda en el norte del mar de Galilea. ¿Cómo se llama el monte? Hermón. Muy bien. Allá fue el monte de la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué Cristo se transfigura delante de ellos? Porque Cristo quiere mostrarles que aunque Él habló de la muerte, Él también habló de la resurrección. Pero esa palabra resurrección no les encajaba porque hasta el último momento ellos no entendían el tema de la resurrección. Ellos no concibían que alguien pudiera resucitar. Ellos no entendían cómo Jesús iba a morir e iba a resucitar. Pero Cristo les está mostrando aquí una visión de Él resucitado. Y no solamente resucitado, sino glorificado. En una condición para ellos absolutamente increíble, que ellos no comprenden con plenitud todavía. Nos vamos a dar cuenta que ellos vienen a comprender mucho tiempo después todas estas cosas. Eso es como cuando a uno le pasa algo, alguien le dice a uno algo y uno en el momento no entiende, y 8 días después alguien le dice, ¿y sabes qué tal y tal cosa? Y uno dice, ahora entiendo lo que tú me dijiste, ahora entiendo por qué me dijiste eso hace 8 días. ¿No les ha pasado cosas así que uno no entiende en el momento y que después alguien le aclara a uno algo y dice, ahora entiendo por qué me dijo tal cosa, ¿no? ¿Sí? A todos nos ha pasado cosas por el estilo. Eso era lo que estaba pasando en la mente de estos hombres. No estaban comprendiendo todo, pero las imágenes estaban siendo grabadas en su mente y el Espíritu Santo más adelante las iba a traer y ellos iban a tener completa comprensión. Pero en este momento todo parece increíble lo que está pasando. Pedro está allí, Juan, Santiago están viendo a Jesús transformado, brillante, y ellos dicen, ¿qué clase de ser es este? Es algo, una visión impresionante. Y luego se le aparecen 2 personas al lado y lado. ¿Quiénes son? Vamos a ver quiénes son. Sigamos leyendo. Y he aquí, versículo 3, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué Moisés y Elías? Yo creo que todos han estudiado el tema, o muchos, pero ¿por qué Moisés? ¿Quién era Moisés? La ley, muy bien. Dios dio la ley con Moisés. Moisés era el fundamento de todas las prácticas de la nación. Moisés y la revelación de Dios dada a Moisés era lo que los judíos vivían todos los días. Las prácticas en el templo, los sacrificios, los lavamientos, los días, las fiestas, las comidas, todo había sido revelado a través de Moisés en la ley. Así que Moisés y ley eran sinónimos. Los judíos, hasta los fariseos hasta decían, nosotros hijos de Moisés somos, ¿no? Decían, es decir, nosotros, toda nuestra doctrina, nuestras prácticas están fundamentadas en Moisés, quien habló en un monte con Dios. En otro monte, en el Sinaí, Moisés había hablado con Dios y Dios le había dado la ley. ¿Y quién era la otra persona? Elías, el profeta Elías. ¿Y por qué está Elías ahí? ¿Por qué es tan importante Elías ahí? ¿Por qué? Porque él era el profeta de los profetas.
y se había hecho el profeta de los profetas porque Dios lo usó en una época en que Israel se había alejado de Dios y habían permitido el pueblo, y especialmente un hombre llamado Acab, ¿cierto? El rey Acab de Israel. Este hombre había permitido, si es de Israel, tú me confirmas, Carlitos, busca en Reyes. Este hombre había permitido que se introdujeran unas prácticas religiosas paganas y se había casado con una churra de mujer. ¿Cómo se llamaba ella? Jezabel. Y Jezabel era una mujer pagana. Y este hombre, no sabemos qué pasó. El asunto es que se metió con esta muchacha y esta muchacha trajo sus dioses, trajo la adoración a Baal, que eran unas ideas de toros y becerros y cosas de esas que adoraban en la antigüedad. Y también adoraban a una virgen de esas que se llamaba Astarte. Y entonces ella trajo toda esa adoración a Israel y el pueblo se había desviado completamente. Y adoraban a estos dioses diciendo que adoraban a Dios. Y entonces Elías estaba preocupado y decía: Señor, han perseguido a tus profetas y solo yo he quedado. Y entonces Elías se enfrenta contra todos estos sacerdotes que había establecido esta mujer Jezabel. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Esa era la mitad. Eran la mitad, eran casi 1000 sacerdotes, increíble. Pero si uno lee el relato, uno se da cuenta que esa mujer había sacado a todos los sacerdotes de Dios, a los que descendían de Aarón y todas estas personas que venían del sacerdocio, y habían puesto unos sacerdotes distintos que servían a Baal y a Astarte. Y él se enfrentó contra estos sacerdotes en ese hecho inolvidable de que él les dijo a los sacerdotes de Jezabel que prendieran fuego a un altar, ¿cierto?, donde había un becerro para el sacrificio, pero que no usaran fósforos, sino que hicieran descender fuego, ¿sí?, a ver si prendía eso. Y eso se pusieron a orar y a orar y a orar y nada que prendía fuego eso. Y luego él dijo: bueno, ahora me toca a mí, ¿de acuerdo? Y entonces tenía su altar con este sacrificio encima, y él dijo: échenle agua para que no haya duda, mojen eso, si quieren échenle más agua, háganle, pónganle más agua. Y luego oró y Dios trajo fuego sobre ese sacrificio, y entonces todo el mundo se dio cuenta que Elías era el profeta, y él restableció el servicio a Dios, y restableció los profetas, y restableció la adoración, restableció la verdad. Y por eso Elías era el profeta de los profetas, tanto que creían algunos que Jesús era Elías. Así que Jesús se hace acompañar en esta visión de Moisés y Elías. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro, Santiago y Juan estaban ahí, y las palabras eran ¿para quién? Para Pedro, para Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es: miren, hasta aquí llegó Moisés y hasta aquí llegaron los profetas. Desde ahora en adelante, mi Hijo es el centro de toda la revelación. Jesucristo es la revelación perfecta del Padre. La ley era solamente un símbolo que debía llevarlos a Dios. Los profetas anunciaban a Dios. Cristo era la perfección de la revelación del Padre, y el Padre había escogido ahora hablar por el Hijo solamente, no por la ley. Y entonces eso era algo que ellos no podían comprender. Pedro no lo pudo comprender. Sabemos que Pedro no lo pudo comprender durante años, no pudo comprender eso.
Él tuvo problemas para entender, llegó a entenderlo, pero tuvo problemas, lo cual muestra que Dios trabaja con nosotros en procesos. Es decir, que Dios va cambiándonos, transformándonos y nos va dando comprensión y entendimiento del porqué de las cosas. Y Pedro no comprendió totalmente lo que le dijo el Señor Jesucristo o lo que el Padre dijo en ese momento. Porque Pedro, como todos los demás judíos, estaban absolutamente seguros de que la ley era el camino a Dios. Y ellos practicaban los sábados, las fiestas de Levítico 23, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, el último gran día, el día de la dedicación. No comían marrano, no comían cerdo, no comían aves de cierto tipo, no comían animales inmundos, porque ellos seguían toda esa ley. Esa ley tenía que ver con días festivos, con cosas de comer, con cosas de lavados y ritos, y eso era la santidad para ellos. Pero Cristo les está diciendo, eso ya no va más. Y la otra cosa, el profeta escogido por Dios es Cristo. Hasta aquí llegaron todos los profetas. Él es el profeta por excelencia, a él oíd. No lo entendieron completamente. Pero muy bien, el asunto es que, ¿qué le pasó a Pedro? Dice, al oír esto, los discípulos se postraron, estaban sobre sus rostros y estaban temblando. Yo digo, no dice exactamente eso. Pero yo me imagino que estaban temblando de miedo. Imagínense, están viendo algo extraordinario y de pronto una voz que no saben de dónde viene, pero es clara y es audible y les dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, óiganlo a él, es a él a quien tienen que oír. Y ellos ahí estaban acurrucaditos, Señor, ahí, trágame tierra, ¿no? Que estaban llenos de miedo. Y entonces dice la escritura dice que entonces Jesús se acercó y los tocó. Se acercó y los tocó, es decir, que pasó un momento en el que lo que estaban viendo dejó de ser y Cristo volvió a ser la persona que es y los toca, les dice, oye, Pedro, los tocó y ¿qué les dijo? Levántense, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces Dios nos dice en las Escrituras no tengan miedo? Muchas veces, todo el tiempo, porque nosotros somos miedositos. Todos los seres humanos somos miedositos, ¿o no? Se nos acaba cualquier cosita y qué miedo, ¡ay, qué miedo! Y eso del miedo, Transmilenio está lleno, ¡ay, qué miedo! Bueno, todo eso, somos miedosos. Y el Señor Jesús nos dice que no tengamos miedo. Ahora, estas experiencias de ellos, en el momento no las comprendieron, pero con el paso del tiempo ellos las llegaron a comprender. Exactamente cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos y Dios les dio comprensión de todas las Escrituras. Y eso es lo que dice en Lucas 24:45. Vamos a leerlo en Lucas 24:45. Llegó un momento en que ellos comenzaron a entenderlo todo. Dice así, Lucas 24:45. Entonces es que el Señor Jesucristo les ha abierto las Escrituras, les ha mostrado todo lo que las Escrituras decían de Él. Y en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces comenzaron a decir, ahora entiendo. Entonces, claro. Y todo comenzó a hacer clic, 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 ¿no? En la cabeza de los discípulos. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera, que resucitara de los muertos al tercer día. Y ahora el tema de la resurrección es tan importante, porque Cristo ya ha resucitado. Y ellos al comienzo no lo creían. ¿Quiénes fueron las primeras personas que vieron a Jesús resucitado? ¿Quiénes fueron? Las mujeres. ¿Y por qué? Porque estos hombres terquitos, no querían creer. Y el Tomás dijo, Señor, yo no creo en este asunto de la resurrección. A mí, si yo no pongo mi dedo aquí, es un hombre muy científico, ¿no? Ver, palpar, tocar. Así que él dijo, no, si yo no lo pruebo con mis sentidos, no lo creo. Y eran como duritos. Tal vez era bueno eso, ¿no? De tener completa prueba. Pero
el asunto es que ni siquiera Pedro, aunque él corrió, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la resurrección cómo fue cuando les dijeron que corrieron? ¿Quién corrió? ¿Saben dónde están las escrituras? ¿Quién corrió? Ambos, Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús. ¿Y quién entró primero? Juan, ¿cierto? Y luego entró Pedro. Y se dieron cuenta y dijeron, uy, sí, no está aquí. ¿Cómo así? Todo el tiempo Jesucristo hablándoles de la resurrección, todo el tiempo desde la transfiguración, hablándole de que iba a resucitar, y ellos no comprendían, no entendían, hasta que fueron abiertas los sentidos espirituales, la comprensión de las escrituras, al fin lo entendieron. Y dicen, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. ¿Por qué Cristo se transfiguró? Porque Cristo quería mostrarles a ellos toda la dimensión de quién era Él. Y Cristo los había llevado por todo este camino desde que los llamó, para que ellos vieran sus obras, sus milagros. Ellos pasaron tiempo con Jesús, comieron con Él, pasaron momentos de alegría, momentos de tensión con Cristo. Y ellos estuvieron en ese monte con Jesús y vieron su gloria. Estos hombres vieron cosas que de pronto hasta llegaron a pensar, oiga, Juan, ¿no sería que nos soñamos eso, hermano? Uy, ¿usted qué había fumado? No. Nada de eso, nada. Fue una realidad, fue una verdad. No era ningún cuento, ninguna mentira. Ellos tenían que ser testigos de esas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Cristo resucitado. ¿Quién está hablando con ellos? Cristo resucitado. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pero acuérdense que comienza Hechos hablando de que ellos estaban mirando así, que se estaba yendo, Jesús se estaba yendo, y de pronto, oiga, Pedro, hermano, baje los ojos de allá, porque ustedes tienen una misión aquí. Tienen una misión aquí. Y Dios los hizo testigos, pero por alguna razón Cristo no se los llevó. ¿Podría Cristo habérselos llevado? Haberles dicho, bueno, con mi poder los transfiguro, los transformo ya y vámonos de una vez. Pero ¿por qué los dejó? ¿Para que fueran qué? Testigos. Dios se los pudo haber llevado, pero los dejó como testigos. ¿Testigos para quiénes? Para nosotros. De todas las cosas que Cristo les mostró. Y ellos escribieron cosas para nosotros. Y escribieron lo de la transfiguración para nosotros también. Porque nosotros a veces nos da exactamente lo mismo que a Pedro, a Juan, a Santiago, como una angustia de este mundo, del dolor, de la muerte, del sufrimiento, y uno no sabe por qué. Y uno no entiende por qué uno tiene que sufrir. Y Pedro, igual con Juan, con Santiago, tuvieron que sufrir. Y a Pedro lo agarraron y le dieron su muenda. ¿Se acuerdan? Hechos, que lo agarraron, le pegaron, le prohibieron predicar el evangelio. A Juan le pegaron también. A Santiago lo mataron. ¿Cómo mataron a Santiago? Lo apedrearon, ¿cierto? ¿Lo apedrearon? ¿Sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo que lo apedrearon? ¿Dónde está la muerte de Santiago? Todos fueron muertos. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Dios está haciendo un plan. Y a veces uno digo, Señor, pero ¿yo por qué tengo que sufrir si yo soy cristiano? Bueno, Dios, algo dejó Dios para nosotros. Nos dice, miren, estás aquí en este mundo para que seas testigo.
para que seas testigo mío. Y esto Dios lo ha dado para que nosotros también entendamos que nuestro Dios es un Dios que vive en una dimensión distinta a la nuestra, pero que Él nos llama a formar parte de lo que Él es, que nuestra esperanza está con Él, que Cristo no es un ser como a veces nos lo imaginamos en Navidad, que es un muñequito puesto en un pesebre, un muñequito de plástico o de barro, o de, ¿cierto? Y, ay, el niño Dios, ¿no? Lo ponemos ahí, y todos. Ese no es Jesús, bueno, la gente hace esa representación del bebé Jesús, pero las Escrituras nos revelan que Cristo es un ser lleno de poder, que su rostro brilla de manera incomprensible y está al lado del Padre, y es intercesor y mediador con toda la humanidad, y tiene unos poderes que nosotros no alcanzamos a comprender ni a entender, pero lo importante de esto es que nosotros vamos a ser participantes de su naturaleza divina, y eso es lo que nos debe mover. En medio de toda angustia, en medio de toda situación de este mundo, hay un mundo que es la realidad. El mundo nuestro en realidad no es la realidad. La realidad es la de Él, la eterna. La nuestra es temporal. Ahora, una de las cosas que pasé por alto cuando estaba hablando de Pedro, es que Pedro reacciona de cierta manera y le dice a Jesús, cuando están en esta visión y cuando está Moisés y está Elías, Pedro dice, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Lo que Pedro está diciendo es lo que él por su práctica religiosa tenía en mente. ¿Saben qué son las enramadas? ¿Saben qué es la fiesta de los tabernáculos? Es eso, Pedro dice, hagamos aquí unos tabernáculos en esto. Y es que los tabernáculos tenían un significado. ¿Cuál era el significado de tabernáculos? ¿Por qué Dios les mandó celebrar tabernáculos a los israelitas? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Para que se acordaran de que sus moradas temporales durante 40 años que estuvieron en el desierto, terminaron cuando entraron a la tierra prometida. Y nosotros, dice las Escrituras, que nosotros vivimos en tabernáculos, es decir, nosotros somos peregrinos, todos nosotros somos peregrinos, y estamos esperando lo que esa fiesta estaba apuntando. Y aquí la relación es como Jesucristo se presenta como la realidad. Él es ya la realidad. Él no es algo temporal. Él no es una fiesta que celebramos mirando hacia lo temporal. Él es la realidad. Él ya no existen tabernáculos. Ya no estaremos dando vueltas por ningún desierto. Ya no estaremos dando vueltas en este mundo. Dios va a traer un mundo eterno, seguro, permanente. Eso es lo que nos habla tabernáculos, que estaba mirando hacia el reino. Y por eso Cristo les había dicho, aquí hay algunos que no verán la muerte hasta que me vean venir en mi reino. Así que el reino de Dios es ese permanente y lo que Él les mostró. Y eso es para nosotros también. Cuando leemos la transfiguración, hablamos de la seguridad que viene. Y eso es lo que nos debe mover, lo que nos debe inspirar, hablar de la resurrección, del futuro que Dios tiene para todos nosotros, para toda la humanidad, para todo en el que en Él crea. Pero igual que Pedro, él no comprendió cosas. Igual nosotros, hay personas que no comprenden todavía, hay que tener paciencia. A veces nosotros queremos que alguien entienda todo de una vez. Llevamos 40 años de cristianos y queremos que alguien que está llegando lo sepa todo ya, pero le decimos, usted sí es bruto, ¿no? Y nosotros llevamos 40 años tratando de comprender cosas y hasta ahora estamos comprendiendo cosas. Llega alguien y en 15 días lo queremos transformar y que entienda y que comprenda y que actúe y que piense igual que nosotros. Imposible. Eso solamente lo hace Dios. Así que todos estamos en ese proceso, todos estamos en ese caminar. Y así como Dios tomó a Simón y lo estableció como Pedro, Dios nos está transformando hasta que veamos la claridad de ese reino, hasta que sea una realidad para nosotros la transfiguración.
Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso es lo que, el significado de la transfiguración. Ahora, miren lo que Pedro escribió acerca de la transfiguración. En 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 16 dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz. Yo la oí, dice Pedro, yo la oí. Y ahí conmigo estaba Juan y estaba Santiago y lo oímos. Ahora Pedro lo entiende completamente. Y entonces él dice, eso es lo que predicamos. Y yo soy testigo, yo estuve en ese monte en el que Jesús se transfiguró ante mis ojos. Y lo que yo les he predicado no es ninguna fábulas y cosas que nos hayamos inventado. No, es una realidad y es una verdad. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Así que Pedro, ahora después de quién sabe cuántos años que escribe su carta, dice, lo que vimos fue verdad, es una realidad, es nuestra esperanza, es lo que nos mueve. Pero Juan también lo escribió. Juan escribe en Juan capítulo 1 y en el versículo 14 Juan escribe y dice, habla de esa gloria que ellos vieron. Dice, y aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Así que yo la vi, yo estaba con Pedro, yo estaba con Santiago y vimos esa gloria de Jesús. Vimos quién es Él. Así que ambos escriben en sus libros después acerca de lo que ellos vieron ese día. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros de alguna manera lleguemos a esa convicción y nos sostengamos en medio de todas las cosas de este tiempo y de este mundo, como viendo al invisible, como viendo a ese ser extraordinario que es nuestro Dios. No adoramos a un ser que está clavado en algún madero, adoramos a un ser victorioso que está al lado del Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por la esperanza que nos das, porque en medio de las cosas que vemos a diario todos los días, de la muerte, del sufrimiento y de la angustia, tú te transfiguraste para nosotros. Y hoy podemos estar allí con Santiago, con Pedro, con Juan, en esta revelación tuya, creyéndolo, aceptándolo y confesando que tenemos un Dios vivo, poderoso, que ha trascendido los cielos, sentado a la derecha del Padre, y que, como dice Efesios, nos ha tomado a nosotros junto con Él, y que nosotros tenemos ese destino, ese propósito, ese futuro. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas a través de esta visión de la transfiguración, y que en todo momento, en toda prueba, en toda angustia, en toda tentación, recordemos quiénes somos, recordemos quién eres tú, al Dios que adoramos, y permanezcamos firmes en la esperanza, en lo que tú nos has dicho que viene en el futuro, ese reino tuyo, el tiempo cuando seremos transformados, glorificados como tú has sido transformado y glorificado. No que vayamos a ser dioses o algo así, pero tú tienes algo extraordinario para nosotros. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a vivir con esa esperanza, ayúdanos a creer en tu poder de la resurrección, que tú vas a dar vida a todos los que han vivido, que volveremos a ver a nuestros seres queridos, que tú los resucitarás con propósitos extraordinarios que trascienden nuestra imaginación. Y Señor,
Ayúdanos a vivir en esa esperanza segura. En el nombre tuyo, Señor Jesús, lo pedimos al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.